Estamos hoy con Nelly Peñaranda. Ella es una reconocida gestora cultural. Tiene una fundación, la Fundación Arteria, con 13 años de gestionar distintos proyectos, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Ha recogido una carrera muy exitosa. Es una fundación que hoy emplea a más de 15 personas y que, dependiendo de los proyectos, se amplía. Ella es una gestora que ha logrado construir tal vez una de las experiencias más importantes del trabajo en red en Colombia. Y pues, Nelly, yo quiero que tú nos cuentes un poco quién eres tú y qué es Arteria. Bueno, pues después de esa introducción es como, a ver, yo soy maestra en artes plásticas, esa fue mi formación profesional. También estudié historia, soy licenciada en historia, no historia del arte, sino historia general. Llevo un poco más de 20 años trabajando en el sector de las artes plásticas. Primero tuve una experiencia en una galería privada de arte aquí en Bogotá, donde trabajé 13 años y fue una escuela pues genial. Fue fantástico como entender qué pasaba en el arte, qué pasaba detrás de que cuando uno es artista entrega la obra y qué pasa después, cómo se comercializa, cómo se vende, qué se hace, como todas las cosas que pueden pasar detrás de eso. Fue una experiencia genial, tuve un gran maestro. Luis Fernando Pradilla, el director de la Galería del Museo, ahí trabajé 13 años, empecé a trabajar muy joven, todavía no había terminado la universidad y pues ahí crecí y aprendí mucho. Y ahí sucedieron dos cosas que fueron determinantes en lo que fue la creación de Arteria. Primero, pues yo manejé el mercado internacional de la galería durante muchos años, lo que me permitió viajar a diferentes partes del mundo y entender la dinámica de comercio del arte y la dinámica de exhibición de las artes plásticas en otras partes del mundo, que tienen además pues una movilidad muy diferente a lo que pasaba en Colombia, ¿no? O sea, además estábamos en los 90, yo entré a trabajar allá a mediados de los 90, pues donde obviamente lo que pasaba en el arte no era nada parecido a lo que está pasando hoy día. Entonces pues ir y ver qué era lo que estaba pasando pues fue muy chévere porque era entender como qué se hacía, cómo se hacía, quién lo hacía, o sea, como una gran oportunidad. Gracias a mi formación como pues, historiadora también yo escribía desde que estaba en la universidad y pues debo mencionar algo que también es importante en mi vida y es que yo estudié arte con la certeza de que yo no iba a ser artista. Yo estudié arte con la certeza de que quería trabajar con el arte, pero no tenía ni la menor idea qué. Insisto, estamos hablando de los 90, donde la única posibilidad de estudiar arte era ser artista, pero yo nunca pensé que lo fuera y reconozco que soy muy mala dibujante, que me costó mucho trabajo, pues como muchas de esas prácticas académicas de la producción artística, era una cosa muy difícil. Pero igual era chévere y aprendí, pero me costó. Entonces yo sabía que quería estar ahí detrás, pero no sabían que en esa época ser gestor cultural era como una cosa que uno no sabía qué era, ni curador, ni crítico, ni nada. Hoy día ya uno ve que las posibilidades o el abanico de posibilidades para una persona que tiene formación artística es amplísimo. Creo que los campos de acción son muy grandes, más que muchas otras carreras. Estoy pues, segura en lo que he podido ver. Entonces, pues como yo también escribía, empecé a escribir y un buen día me invitaron de la que ya no existe, la revista Cambio, que era en ese entonces hija de Cambio 16, y me invitaron a escribir sobre arte. Entonces, pues fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque tenía que escribirle para personas que leen la revista Cambio, que era una revista de interés general. Entonces no era una revista especializada, entonces tocaba escribir pues también en un lenguaje que iba un poco en contra a la manera en cómo se había escrito arte en las décadas anteriores a esos años, donde pues había como un lenguaje muy rimbombante y muy difícil de comprender de alguna manera, donde muchas personas se sentían excluidos de lo que pasaba en las artes justamente por la escritura que había sobre arte. Entonces, pues fue un ejercicio que para mí fue muy interesante porque fue de verdad entender qué era lo que estaba pasando no solamente en el país, porque entonces yo tenía que escribir de todas las exposiciones que hubiera, entonces entendí qué espacios había en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, bueno, en diferentes ciudades, lo que también estaba sucediendo en Bogotá, y ir más allá de lo que yo tenía como mi espacio de trabajo habitual, que era la Galería del Museo, de donde por supuesto yo no podía escribir. Entonces pues eso me obligaba a ver muchas otras cosas y entender pues que la gente estaba muy alejada justamente por eso.
Entonces, escribir en cambio y con esa posibilidad pues, de haber estado viajando y tal, pues como que me empezó a demostrar que Colombia era un país que tenía un potencial gigante a nivel de artes plásticas y visuales y que lamentablemente la gente no lo veía porque si a uno no se lo cuentan, uno no lo sabe. Y tampoco estamos hablando de que en esa época existieran pues, las redes de comunicación que hoy existen, ni habían redes sociales, ni había pues, un internet tan potente, era pues, yo soy de la época del fax, o sea, era como otra cosa. Que llegara aquí una revista de arte internacional era pues como un tesoro, era otro mundo. Entonces, pues eso me permitió como acercarme y en un momento pues empezaron a pasar las cosas que siempre pasan, o que, bueno, no siempre, pero que muchas veces pasan con los medios de comunicación impreso y es que la pauta empieza a decaer, entonces pues ya no había tanto espacio para escribir, entonces mis 2 páginas se volvieron una, mi página semanal se volvió quincenal, cosas así, entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿y por qué no? Tenemos un montón de cosas que suceden en Colombia, hay que contarlas. Entonces, pues yo conocía ejercicios o experiencias parecidas a un periódico de arte, pues como lo podía hacer Arteria en otras partes del mundo. Claro, era otra economía, o sea, a mí se me olvidaba como ese mundo real. Y te arriesgaste. Claro. Vamos a hacer un periódico de arte. Yo dije, un periódico de arte en Colombia, gratuito, masivo, porque la gente tiene que verlo. O sea, era como un montón de características que pues era un poco loco. O sea, era como casi ridículo pensar pero que eso era podía necesario, llegar a era una funcionar. necesidad que identificaste, Sí. difícil, Sí. un poco como que no comprendía la situación que había en ese Exacto. momento, pero había que tomar el riesgo y lo tomaste. Claro, entonces yo dije, pues yo me mando o sea, yo literalmente mandé al agua y pues digamos que en sentido figurado yo no sabía si había agua, si no había, si era pandito, si era hondo, si era fría o era caliente. Esa que tienes acá es la de tu Arteria, en el o sea, ya tienes corazón. tu merchandising. Empezó como una idea loca y hoy ya no solamente es un periódico, sino que son Es una muchas otras fundación. cosas. O sea, hoy día, Cuéntanos qué es Arteria. Arteria nació como periódico en el año 2005. Yo me había retirado de cambio en el 2004. Yo seguía trabajando y tenía Arteria los fines de semana y entre semanas. Es decir, uno trabajaba como un loco entre semana y por la noche escribía y con los amigos y tal. Debo decir que hay una cosa que es muy importante y que también entiendo que es fundamental para las personas que quieren ser gestores, y pues lo hablo desde mi experiencia, que es uno solo no hace nada. Entonces uno tiene que trabajar con personas o por lo menos tener consejo, apoyo, regaño, que lo pellizquen, que lo sacudan, que uno se dé cuenta que de verdad pues hay cosas que puede o no puede hacer. Entonces pues hubo personas que creyeron en la idea y me apoyaban emocionalmente. Y entonces, bueno, así empezó a funcionar el periódico y al poquito tiempo alguien me dijo, el arte tiene tantas necesidades, ¿usted no ha pensado en crear una fundación? Y yo decía, ¿pero a qué horas? ¿Y qué hago? ¿Y por qué? O sea, era como muy raro. Entonces, pues dije, pues sí. Y en 2006 constituí legalmente la Fundación Arteria. Entonces, hoy día la Fundación Arteria yo la veo como un pulpo, donde hay una cabeza que está y tiene unos bracitos. Y hay unos brazos que están más fuertes, más robustos, como el periódico, que tiene 13 años, que tiene un impacto nacional más fuerte que muchos de los otros proyectos, pues porque es más visible. Imprimimos 25.000 ejemplares de distribución gratuita, que se va a 34 ciudades del país, lo cual pues nos permite que haya una circulación grande. Entonces, pues ese yo veo que es como el pie, como el de los que hacen monopatín, que es el que es Sí, es la primera línea estratégica, claro, que como la más tiene el sólida. músculo, o sea, que lleva mucho tiempo ahí moviéndose. Y luego hay otros bracitos que tiene la Fundación Arteria y tiene diferentes proyectos. ¿Nosotros qué hacemos? La misión de la Fundación Arteria, digamos que en resumidas cuentas, es como facilitar el acceso al arte. Nosotros partimos de una idea muy básica que el arte hace parte de la cultura y la cultura es un derecho humano fundamental. Y es necesario que se generen esos canales donde se facilite ese acceso. Yo vengo de un sector que, como las plásticas y las visuales, vienen con una idea y un prejuicio de que eso es para un grupo determinado de personas, que eso es elitista, que eso es para ricos, que yo no entiendo, que un montón de cosas que uno se monta en la cabeza como no, eso no es para mí. Y lo que tratamos es como justamente decirle a la gente, no, esto es chévere, esto es muy interesante, aquí hay un montón de discursos, de ideas, de planteamientos que lo que le permiten a uno los artistas es ver como las grandes posibilidades de entender el mundo de diferentes maneras y es una dicha, eso es pues sí, es como muy...
alegre en el sentido pues, de enriquecedor. Obviamente hay realidades que son muy duras, que también le cuenta a uno las artes, y pues cuando digo alegre es por la riqueza que tiene a nivel pues, de crecimiento intelectual, emocional. Entonces pues era como, así nació la Fundación Arteria. Periódico, ¿y cuáles son esos otros bracitos? Cuéntanos. Pues nosotros tenemos hay una cosa muy loca que me parece que también ha sido muy importante en el fortalecimiento de Arteria, y es creernos una empresa. Entonces nosotros nos hemos constituido como una empresa, y somos una empresa que además tenemos una certificación con una norma técnica de calidad, lo que nos obliga a tener procesos que están determinados, y desde ahí pues manejamos misiones, una misión, una estrategia, unos procesos de apoyo, toda la gestión administrativa, contable, bueno, todo eso. Y dentro de esos procesos misionales, que son los que nos ayudan a cumplir con nuestro objetivo, tenemos el proceso de publicación, que es el papá del periódico. También hacemos desde hace 4 años unos directorios, que son el directorio del Arte Circuito, que el año pasado sacamos también nuestra primera publicación del Directorio de Cultura de Bogotá, donde ya no solamente hablamos de plásticas y visuales, sino de esas otras manifestaciones que tiene la cultura. Tenemos pues, dentro del proceso de publicación pues, un portal web que actualiza contenidos diariamente, multimedia, o sea, ahí tenemos un canal en YouTube, tenemos un canal de podcast, tenemos pues, galerías, tenemos producción de textos. Pues más allá del impreso, insisto. Y luego tenemos un proceso de formación. Hay una parte muy importante de formación de público, y justamente si nosotros queremos trabajar por derribar esos prejuicios o contribuir en derribar esos prejuicios, pues tiene que haber un proceso de formación, y si creemos que el tema de la educación es como la bandera, el inicio y lo más importante de generar cualquier cambio. Entonces, dentro del proceso de formación trabajamos con personas que tienen ya una relación con el sector, trabajamos con personas que no tienen ni idea y que no están cercanos al sector, trabajamos con adulto mayor, tenemos también procesos de formación para jóvenes, reconozco que trabajamos un poco menos para la niñez, trabajamos más para juventud, adulto y adulto mayor. También tenemos un programa que generamos hace un tiempo, que hace parte de otro proceso que se llama Eventos. Tenemos un programa que es el programa Arte Circuitos, que tiene ya un poco más de 2 años. El programa Arte Circuitos trabaja por la unión de los diferentes espacios que se dedican a las artes plásticas y visuales de la ciudad de Bogotá, en alianza con otros emprendimientos y con otras plataformas que buscan que las personas reconozcan los territorios y se apropien de los territorios en los que habitan, o que le pierdan el miedo a ir a otros territorios. Entonces el programa Arte Circuitos es otro de esos, que es más chiquito que el periódico, pero también es muy importante para nosotros. Tenemos una línea muy grande de trabajo en alianza con entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos. Entonces, de esa manera nos hemos aliado desde los últimos 6 años, más o menos, trabajamos con ministerios, con diferentes ministerios, trabajamos con otras entidades del distrito, o sea, trabajamos con orden local, regional y nacional. También hemos trabajado con entidades de fuera de Colombia, siempre pues como en cumplimiento de lo que para nosotros es la misión de la Fundación Arteria. Entonces hay muchas cositas. Todo empezó siendo una idea loca, todo empezó siendo una idea loca, por fortuna. Un periódico, y hoy ya es una empresa cultural que da empleo, que genera una cantidad digamos, de ofertas y de propuestas que son muy innovadoras. Yo quisiera, Nelly, que pudiésemos concretar particularmente esa experiencia que tú has hecho con el trabajo en red, que es un trabajo además que en la perspectiva regional se convierte en algo muy importante, porque es lo que les permite proyectarse hacia las grandes ciudades, pero también hacia otras partes del mundo, a conectarse entre ellos mismos. ¿Qué es trabajar en red? ¿Cómo se construye un proyecto de trabajo en red exitoso? Pues lo que nosotros primero hicimos en red fue sin duda el periódico. En este momento trabajamos con cerca de 700 puntos en todo el país. Esos puntos pues ha sido un trabajo de realmente 13 años, donde hemos estado como identificando, haciendo como mapeos, caracterizaciones de cuáles son los diferentes espacios que hay en el país. Estamos en 34 ciudades o municipios. También reconozco que no estamos en todos los departamentos. Hay departamentos donde todavía Arteria no ha llegado, pero hay departamentos donde estamos en más de una ciudad o un municipio.
Entonces, pues eso inició con búsqueda de base de datos. Eso es escribir, llamar, visitar, contactar, todo eso. ¿Cómo organizar una base de datos sólida y cómo gestionarla? Pues primero hay que identificar qué se necesita. Es decir, hay una cosa que yo he aprendido desde la Arteria como periódico, que hoy día pues también debo decir que ya no solamente es una publicación que surgió desde el campo artístico, que era mi campo, sino que ya trabajamos en el tema del periodismo cultural. O sea, yo creo y estoy absolutamente, estoy absolutamente segura que es muy importante fortalecer cualquier organización con la riqueza que tienen las diferentes disciplinas y profesiones. Uno no se las sabe todas. Es más, yo creo que yo parto de la base que nosotros desde Arteria estamos todo el tiempo inventándonos, construyéndonos y enriqueciéndonos de lo que sabe también el otro, y uno unido es que aprende, y lo que hace la fuerza es la unión. También soy muy dicharachera, creo que todas esas cosas son reales. Entonces, con el periodismo, que nosotros pues ya trabajamos hay un equipo hay 4 periodistas en este momento en Arteria. Uno aprende que el periodismo pues que busca mostrar pues lo que está sucediendo, trabaja sobre una idea que ellos llaman las 5 Ws. Las 5 Ws son la traducción de el dónde, el qué, o sea, el who, what, where, todo eso. Entonces, yo creo que en eso hay uno que enfocarse siempre cuando va a desarrollar cualquier proyecto. Responder las 5 Ws. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿En dónde lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí uno va como haciendo como una lista de chequeo, y de cada una de esas Ws o cada una de esas preguntas uno empieza a sacar otra cantidad de cosas. Entonces se termina convirtiendo como en unos mapas gigantes donde pues todo eso es lo que va fortaleciendo la construcción de una base de datos o de cualquier proyecto. Entonces creo que lo primero es como tomar distancia. Creo que una persona que trabaja también en gestión, y también lo llevo como a una imagen, es como un lente fotográfico. Es decir, tú tienes como un zoom, entonces tú tienes que acercarte y alejarte. Entonces empezar a mirar desde el detalle, pero porque ese detalle pues puede llegar a ser una influencia dentro de lo macro. Entonces tienes que tener pues por lo menos el interés. Esa capacidad, esa perspectiva de poder ver lo micro, pero también nunca abandonar el macro. Entonces hay que mirar todo eso. Yo pensaba ahorita, o pues cuando hablábamos de las preguntas, un poco en un presupuesto o en un proyecto. Entonces me acordé de una palabra que viene también de la gramática, o pues que es un ejercicio gramatical, que son las preposiciones. Entonces cuando uno está en español, uno le enseñan las preposiciones, y que es el ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, para, por. Es exactamente eso, es responder todo eso. Todas las preposiciones. Claro, ¿a quién? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿Ante quién? O sea, todo eso, pues porque si no, pues siempre se va a quedar por ahí una cosita suelta. Entonces es muy chévere uno poder entender como la totalidad y lo macro, atendiendo eso micro. Claro, ¿cómo mantener viva una red? O sea, una vez tú constituyes una base de datos, estableces un para qué, un con quién, un cómo, empiezas a gestionar esa base de datos, ese primer impulso siente uno que siempre es bastante fuerte, pero ¿cómo mantenerlo? ¿Cómo mantener una red viva? ¿Cómo mantener una red de colaboración, de comunicación, de trabajo en equipo viva, en movimiento, fluctuante, dinámica? Yo creo que eso es como todo en la vida. O sea, uno como mantiene algo, pues cuidándolo, manteniendo el contacto, no perdiendo el interés. Sí, llamando, preguntando. Nosotros cada cierto tiempo uno tiene que hacer como un acercamiento nuevamente a cada uno de los espacios. Hay que estar preguntando todo el tiempo. Cuando nosotros nos metimos en el tema de la norma, que eso pues también tuvo como mucha gente o muchas críticas en algún sentido, pues de que como desde lo artístico uno podía llegar a estar en una cosa tan cuadriculada como montar un sistema de gestión en una entidad cultural. Eso era como muy raro. Hay muchas cosas que ya existen, y pues lo que uno tiene que hacer es poder como adecuarlas o trabajarlas de tal manera que se pongan al servicio de lo que uno también necesita. Entonces, nosotros en ese sistema, ¿qué es lo que buscamos todo el tiempo? Hay 2 cosas que son la mejora. Siempre tenemos que tratar de estar mejorando. Y la única manera en que uno puede mejorar es preguntando. Entonces, siempre que hay alguna cosa, alguna actividad, entonces es importante que uno le pregunte a las personas.
cómo le fue, cómo se sintió, qué le parece, usted cree que tal cosa, pues porque uno pues tampoco puede pensar que uno, ya lo dije, se la sabe y por el contrario, pues lo que yo creo es completamente diferente a lo que tú quieres o crees. Buscar siempre la retroalimentación Pero claro, y el diálogo pero creativo. claro, eso es muy, muy importante para cualquier proyecto cultural y el que sea. Sí, sí. Pues, los estudios de mercado y todo eso, pues justamente apuntan es a eso, a poder entender. Uno pudiese decir, yo coordino la red desde Arteria, pero ¿cómo hago para que los otros nodos de esa red se activen, cumplan su trabajo? ¿O es simplemente un trabajo de ustedes que se encargan de activar todo? También tienen, o sea, han logrado seducir, conquistar, atraer aliados que hagan que la red, además de lo que ustedes hacen, pueda. Pues la pueda idea es que la red desarrollarse siempre se y ampliarse. fortalezca desde las personas que están ahí. Y pues eso es como pues sí, como la misma imagen de la red, o sea, esos son como nodos que se van articulando desde diferentes posturas, ciudades, actividades, y entonces ahí nosotros con cada uno de ellos tenemos que establecer un contacto todo el tiempo. Cuando tienes que convencer a alguien de que haga parte de tu red, Al principio fue dificilísimo. ¿qué sientes? Porque me imagino que hay muchos de los gestores que están acá querrán hacer de su proyecto una red cultural o necesitarán una red para poder fidelizar públicos, para poder agenciar procesos comerciales, para poder generar procesos comunicativos de difusión y promoción, para poder, digamos, apostar por muchas cosas. Las redes hoy son muy necesarias y cuando hablo de redes no hablo de red digital, ¿no? red digital, no hablo de red de contactos, de red de apoyos, de trabajo colaborativo, de poder tener, digamos, conexiones en mi territorio, pero en los territorios circundantes, pero además en otros territorios más amplios, redes sectoriales, redes gremiales, redes de proveedores, redes de distribuidores, o sea, de redes de públicos. O sea, entonces, ¿cómo es un poco ese ejercicio de construir e identificar cuáles son las redes que pueden hacer que tu proyecto cultural sea más exitoso? Pues insisto como en la respuesta a las preguntas, hay que mirar uno qué necesita para sobre eso empezar a buscar, es decir, uno empieza a chulear y pues yo soy de las que escribe todo y tengo un cuadernito y ahí cada vez voy rayando y escribiendo como que cada vez me acuerdo algo y anoto y a veces lo reviso, a veces se me olvida, a veces se me pierde, pero por lo menos hago el ejercicio, claro. Entonces, pues sobre eso uno empieza como a hacer clasificaciones y yo creo que las clasificaciones y todas esas intersecciones que se crean como cuando uno estaba en matemáticas y se creaban los conjuntos, uno empieza como a colorear qué intersección entre una cosa y otra puede entrar a funcionar. Entonces, si yo necesito un impresor, entonces ¿qué impresor me puede funcionar para tal cosa? Entonces empiezo a mirar base de datos, empiezo a preguntarle a la gente, me voy a las bibliotecas y miro quién imprimió esto sí lo necesito. Entonces uno empieza como a hacer la tarea de estar buscando pues qué es lo que le puede satisfacer la necesidad que uno tiene en un momento. Hay que estar revisando todo el tiempo, hay que estar pues, estudiando. Ahorita pues hay una facilidad gigante que tiene que ver con el internet y con la posibilidad de estar como súper conectados y acceder de una manera más fácil a otro tipo de redes. Pero las redes siempre han existido, claro. Y la necesidad de crear redes colaborativas siempre ha existido. Lo que hizo el Internet fue dinamizarlas, generar una herramienta, un instrumento, un soporte que permitiera que eso se sistematizara de una manera más amplia. Sí, es otro tipo de red, pero cuando digamos nosotros arrancamos con Arteria, pues cuando se arrancó el periódico, ¿qué fue? Primero pues llamar a las galerías y decirles, oiga, tengo una idea de crear este periódico, ¿le interesa? Entonces hubo gente que me dijo, no, de una, yo le mando la información, y otra me dijo, esto no le va a durar ni un día, otros, está loca, ¿cómo se le ocurre? O sea, como diferentes posibilidades, pero uno tiene que empezar a generar ese contacto con las personas y luego ya es a través de el trabajo, la demostración de que esas cosas pueden llegar a funcionar. La perseverancia, el rigor de hacerlo y la constancia. Total, yo creo que uno tiene que ser muy terco y también hace un tiempo vi una cosa que me pareció muy bonita y dicen que cuando uno tiene un sueño, el sueño tiene que ser tan grande que así haya mal tiempo o las cosas no salgan bien, nada va a poder como oscurecer el espacio para que ese sueño siga estando ahí, porque si no se puede perder. Entonces, pues al final creo que hay que pensar muy en grande. Y pues uno puede lograr algo, de pronto puede lograr más, de pronto puede lograr menos. Tener un horizonte amplio. Y estar muy enfocado. O sea, ¿qué es lo que quiero? Pues hay que empezar desde eso. ¿Qué es lo que quiero y cómo? Pues el cómo hay que buscarlo. Pero también el cómo no solamente es económico, estás hablando de las redes, por supuesto. Es decir, nosotros
sin poder trabajar con las galerías, sin poder trabajar con los artistas, sin poder trabajar con los museos, sin poder trabajar con las entidades públicas o privadas, pues no hubiéramos llegado a ninguna parte porque uno definitivamente solo no hace ni ruido. Tú tienes una red para distribuir tus contenidos, principalmente el periódico. Además de eso, tienes un circuito en donde has, digamos, empoderado unos espacios en Bogotá para unos recorridos en donde la gente accede. Esa es otra red también, o sea, redes, circuitos, este tipo de... son, digamos, expresiones que hoy son muy útiles en la guerra cultural y que creo que le podrían ayudar mucho a los gestores a comprender y a dimensionar las oportunidades que tienen con un proyecto. Siento que ellos hacen proyectos pero abandonan la gestión de sus redes y de sus públicos y de sus circuitos y por eso a veces no son apropiados lo suficientemente. Por eso es importante para uno saber para qué y para quién. Entonces, sobre esas respuestas, tú ya puedes saber si yo quiero trabajar solamente para infancia, pues seguramente me voy al ICBF o me voy a los colegios o me voy a, no sé, a UNICEF. Pero si quiero trabajar con adultos mayores, pues otra va a ser la posibilidad. Entonces, es también entender qué hace cada una de esas entidades y cómo lo que uno como organización o como persona puede desarrollar para potenciar la labor de ellos desde el cumplimiento de la misión de uno mismo. Entonces sí hay como pues que mantener el contacto todo el tiempo. Es